Todo organismo contiene una enorme cantidad de información. Esta información se encuentra almacenada en el ADN. Este ADN está dividido en genes. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo: metabolismo, forma, desarrollo y reproducción. La ingeniería genética se encuentra en el estudio del ADN, pero con el fin de manipularlo, ya sea para mejorar su apariencia o aumentar su reproducción. La manipulación genética es un problema social. Toda la población está involucrada, ya que esta puede cambiar cosas en las personas, como evitar cualquier tipo de enfermedades, hacer personas con mejor aspecto físico, con más inteligencia, etc. Económico. Gente de clase económica baja no puede hacer uso de esta, ya que la manipulación genética hoy en día es muy cara. Religioso. Mucha gente está en contra de esta ciencia, pero sobre todo la gente religiosa, ya que Dios nos hace perfectos y el ser humano no puede ser Dios y cambiar a las personas o hacerlas como quiera. Historia: 1879. El comienzo de la manipulación genética empezó con William James Bell. Este estadounidense desarrolló cruces de maíz, consiguiendo al finalizar mejorar la producción de maíz en un 50%. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis experimentaban con judíos para poder conseguir mejores medicamentos y que los militares pudieran aguantar más en guerra. Estos experimentos eran muy crueles y a los nazis no les importaba que los judíos murieran, ya que su objetivo era tener la raza perfecta. Estos experimentos se dividen en 3 grupos. 1. Congelación. Se utilizaba a los prisioneros para encontrar un tratamiento contra la hipotermia. 2. Para mejorar los farmacéuticos y métodos de tratamiento para lesiones y enfermedades a las que se somete el ejército militar. Se hacían experimentos con injertos óseos y para probar la eficiencia de las drogas sultan de nuevos desarrollos. 3. Principios raciales e ideológicos. Estos fueron los experimentos más crueles. Eran realizados por el doctor Mengele en Auschwitz. Experimentaba con gemelos y enanos. Su objetivo era establecer causa genética para el nacimiento de gemelos. Les inyectaba cloroformo en sus corazones para realizar exámenes patológicos comparativos de sus órganos internos. Al terminar los asesinaba para analizar los órganos internos de la autopsia. Mengele también realizó experimentos inyectando productos químicos en los ojos de niños para cambiar su color de ojos. 1944. En este año, Oswald Avery, junto a un equipo de científicos, aportan las primeras pruebas de que en el ADN están los genes que determinan las cualidades de cada ser vivo. Este descubrimiento planteó una posibilidad nueva de cultivo. En lugar de combinar a ciegas todos los genes de 2 plantas hasta encontrar la combinación perfecta, los científicos pueden identificar los genes que necesitan cambiar y pasar sobre esos genes a la planta, sin matar plantas en exceso. 1953. Con el descubrimiento de la estructura del material genético, nace la biología molecular y se inicia una nueva etapa en la historia de la biología. Comienzan los experimentos de la ingeniería genética. Los genes de una especie se introducen en organismos de otra. 1977. Se fabrica una hormona humana en una bacteria, gracias a la ingeniería genética. Después de esto, los científicos empezaron a trabajar más a fondo con hormonas humanas en bacterias. En 1978 nace Baby Louis, él fue el primer in vitro. En 1999, un niño de 18 años de edad llamado Jesse murió debido a una terapia genética experimental. Jesse tenía una enfermedad llamada deficiencia de ornitina transcarbamilasa, con la que había nacido. Un día Jesse olvidó tomar su medicina y quedó en estado de coma. Todos pensaron que todo había salido bien, pero el hígado de Jesse dejó de funcionar. Su sangre no coagulaba bien y presentó distintos problemas que a los 3 días le provocaron la muerte cerebral. Fallas. Existen varios casos de experimentación con animales transgénicos que han resultado con una importante cantidad de deformaciones en la cabeza, auriculares, de espina dorsal, ceguera, con dificultades de comer y en respirar. La supervaca es un animal construido con el gen de la hormona del crecimiento humano,
con resultados fisiológicos muy malos como ulceraciones, artritis, impotencia, ceguera parcial o total, insuficiencias renales y digestivas. Se quería reprobar con peces, ríos y lagos, y lo que se hizo fue producir cepas inteligentes que recibieron genes del crecimiento de otros peces de otros lagos. El resultado fue malo, ya que los peces nacieron con deformaciones muy malas y grotescas. Otro ejemplo muy claro de una falla es el algodón resistente al Roundup de la Monsanto. Provocó muchas pérdidas a los agricultores en 7 estados de Estados Unidos. Tuvieron que retirarlo del mercado y enfrentar una demanda. Para seguir con el tema, vamos a abordar los pros de la manipulación genética. Para empezar, la clonación. La clonación puede traer muchos beneficios a los seres humanos. Por ejemplo, la clonación terapéutica es muy útil para los tratamientos de enfermedades degenerativas, genéticas y autoinmunes, como lo es el Parkinson, el Alzheimer, el lupus, entre muchas otras más. También, otro ejemplo es que se podrían crear órganos para un trasplante o alguna operación que sea necesaria. Otra de las ventajas de la clonación es hacer posible que las parejas con problemas fértiles puedan o llegaran a tener un hijo. Ya han habido distintos laboratorios que afirman que este tipo de clonación ha sido posible. Además, con la actualización en la tecnología, la clonación sería más confiable para todos. En conclusión, actualmente la clonación no está muy avalada, pero en el futuro puede que sí y ayude mucho a los seres humanos y personas, además de animales y otros. Para seguir con el tema y los pros, se les conoce como transgénicos. Empezaremos con los transgénicos, que podría ser algo muy bueno para la sociedad, ya que en lugares donde sufren hambre habría muchos más alimentos. Además que los transgénicos pueden aumentar los nutrientes en los alimentos que se modifican. Un ejemplo serían los cultivos, que serían más resistentes a condiciones climáticas y los nutrientes en estos aumentarían. Otro pro, se le podría conservar las especies en peligro de extinción. Se podría conservar las especies en peligro de extinción por el medio del almacenamiento de semen congelado y embriones, relicario, trasplante de órganos animales a seres humanos, que esto ayudaría mucho. Producción de medicamentos que pueden obtenerse por el medio de leche de vacas o transgénicos. Para terminar, lo otro pro son los seres híbridos, que son una mezcla de seres humanos con los animales. En el Instituto de Max Planck de Alemania han implantado células madre humanas en el cerebro de monos, y su objetivo es desarrollar posibles tratamientos genéticos de algunas enfermedades neurodegenerativas. Esto podría ser bueno para la curación de enfermedades en los seres humanos, y con el progreso de estas, muchas enfermedades podrían tener cura y sería un gran cambio para la sociedad. Algunos contras de la clonación genética, en el caso de los seres humanos, sería que podría terminar con la diversidad genética. Este caso se daría si abandonáramos completamente la reproducción sexual y que todos los niños nuevos provengan de padres que la sociedad clasificaría como mejores. Y no todas las personas tendrían acceso a este tipo de tratamientos, ya que son muy caros y se vería una diferencia mucho más grande entre las clases sociales. No se ha comprobado que los alimentos transgénicos te pueden nutrir más o te hagan más resistente. Estos alimentos podrían traer beneficios, sin embargo, no sabemos cuáles podrían ser sus efectos secundarios. Incluso podrían llegar a transmitir enfermedades a las personas. Otro problema serían las reacciones alérgicas que pueden causar el consumo de carne, leche o cualquier alimento que se haya manipulado genéticamente. La reducción de la biodiversidad por las técnicas de mejorar o clasificar los animales y el sufrimiento de estos con los experimentos que les hacen. Por último, sería el darle inteligencia a animales podría ser algo muy perjudicial para la sociedad,
ya que dichos animales podrían escapar y teniendo la mentalidad de un humano no sabríamos cómo reaccionarían ante la sociedad. La manipulación genética podría llegar a ser el peor enemigo de la humanidad. Gracias a la manipulación genética se puede llegar a una discriminación muy importante dentro de la sociedad. Se hizo un proyecto llamado Genoma Humano. El objetivo de este proyecto era obtener el conocimiento completo del ser humano a nivel molecular. Este proyecto comenzó con ese objetivo, pero conforme pasó el tiempo, se comenzó a hablar más sobre la manipulación de los genes, la cual podría traer discriminación en vez de fines humanitarios. En el caso de la clonación, esta podría traer consecuencias como la pérdida de identidad de las personas o su originalidad. Estos dos casos podrían traer más problemas que beneficios, porque si no están bien regulados por las normas, se podría llegar a generar problemas como clones de personas que roben la vida de la persona clonada, las pérdidas de identidad de las personas o poder llegar a un holocausto que sería provocado por las personas que sean modificadas genéticamente. Estas personas se les conocería como una superraza, que son personas modificadas para ser más bellas o más fuertes que las personas normales. Aspectos éticos. Al alterar genéticamente algún ser, se podría crear una nueva especie. Bioéticos han discutido que no es correcto crear seres que pueden sufrir por causa de las alteraciones genéticas y que este tipo de experimentos debería ser prohibido. En cuanto a la manipulación genética de las plantas, hay cuestiones éticas que deben de informar o no al consumidor de que se trata de productos manipulados genéticamente. Además, son desconocidos los efectos que tendrán estos alimentos en el ser humano, ya que se trata de especies nuevas inventadas por el hombre. La transgénesis debería de considerarse éticamente ilegal, ya que se podría ver como una grave violación contra la naturaleza. Los análisis prenatales sirven para determinar si un embrión lleva o no un defecto genético. El estudio puede prevenir futuras actuaciones terapéuticas. En este caso, es éticamente ilegal, porque se busca un fin terapéutico en el análisis. Pero los análisis prenatales no siempre se usan con este fin. Casi siempre se hacen análisis genéticos para decidir si se aborta o no. En este caso, el diagnóstico genético está éticamente mal. La manipulación genética puede ser algo muy bueno o algo muy malo para la sociedad. Muchas personas están en contra, ya sea por religión o por miedo a aceptar un cambio, pero en realidad la manipulación genética nos podría traer muchos beneficios como la mejora de enfermedades, mayor producción de alimentos, más nutrientes en los alimentos, entre otras. Se puede hacer grandes cosas con la manipulación genética. Lo importante es saber sus riesgos, pensar éticamente y usarla moderadamente.